Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso bastante especialito, bueno, digamos que en español hay relativamente pocos cursos, si no hay ninguno, no sé si he visto alguno por ahí, de certificado a lo que sería car hacking en el nivel 1, ahora se llama el famoso 101, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Mirad, en este curso vamos a ver lo que sería una introducción a una serie de pruebas que vamos a realizar sobre software específico y vamos a explicar un poquito cómo se compone, digamos, las comunicaciones de un coche. Entendemos el coche, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que son ya automóviles modernos. Os hablo de modernos desde el 2000, ¿vale? Porque desde el 2000 aproximadamente ya empezaron los primeros ataques de ciberdelincuentes y las primeras investigaciones, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues el vehículo, sobre todo moderno, ahora mismo contiene una gran cantidad de de microprocesadores, ¿de acuerdo? De microcontroladores que, bueno, que hacen que el vehículo funcione desde la parte más segura hasta la parte más de información y entretenimiento, como puede ser temas de radio, Bluetooth, USBs, Wi-Fi, etc, etc. ¿De acuerdo? Aparte ahora, si vosotros habéis visto en vuestros coches, si son relativamente modernos, hay muchos de ellos que tienen ya comunicación con las casas centrales, por si hay un accidente, si hay tal, pues un botoncito directamente que te comunica con el exterior. Esto te comunica vía satélite, vía comunicación, vía cloud, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto, todo lo que es más actualizado o más moderno en los sistemas de un automóvil, pues evidentemente es también más viable para que pueda ser atacado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en este primer vídeo, vamos a intentar hacer vídeos cortos, no va a ser un curso muy largo y muy complicado, sí me gustaría mucho que trabajaseis la parte más práctica, donde pone la parte del protocolo CAM, la parte de análisis de paquetes, la parte de ataques, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hablaremos de mitigaciones por último y de algunas conclusiones, y mientras lo que vamos a hacer es planificar y plasmar pues, una serie de amenazas que pueden existir, que es la parte de los protocolos BUS, y luego centrarnos un poquito en el protocolo CAM, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito de introducción. Yo quiero que el curso sea muy práctico, pero evidentemente tenéis que entender que la practicidad en este caso tiene que venir un poquito con lo que es información, ¿vale? Porque si no tendríamos un problema de que no sabríamos bien lo que estamos haciendo. Ya sabéis que los que sois alumnos míos, que mis cursos me gusta hacerlos bastante prácticos, pero en este caso tengo que meter un poquito de teoría y sobre todo, si no entendéis algo, bueno, pues me podéis mandar correos para que yo os mande enlaces donde yo creo que lo pueden explicar bastante claro, ¿vale? Bueno, perdonad. Bien, ¿qué es lo que yo os comentaba? Los automóviles modernos, repito, no desde el 2023, 2022, 2020, no, desde el 2000 que ya empiezan a meter, digamos, los coches, pues empiezan a meterle ya una serie de características más evolucionadas tecnológicamente, pues tienen lo que es una gran cantidad de computadoras a bordo, por decirlo de alguna manera, que hacen un proceso de todo, desde el arranque electrónico, pasando por las puertas, ventanas, calefacción, la parte de entretenimiento, pues lo que sería la radio, algunos que tienen vídeos, otros que tienen, pues, bueno, los que tienen los detectores y cámaras para los golpes, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos microcontroladores o microordenadores es lo que se llama EQ, ¿de acuerdo? Que en español es unidades de control electrónico, me parece que es Electronic Controls Units o algo así en inglés, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que hay una comunicación a través de ellas de múltiples redes y protocolos, ¿vale? Y donde está incluido lo que sería la red de área del controlador, que es lo que nosotros vamos a utilizar para realizar las pruebas, ¿de acuerdo? Y entre todo esto lo que hay es una comunicación de todos los componentes del vehículo, componentes evidentemente tecnológicos, como son, bueno, pues las conexiones, pues imaginaros, desde que están en el motor a control de frenos, pues a la parte de los sensores, por ejemplo, que hay que se activan el parabrisas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, vosotros sabréis más de lo que tenéis en vuestros coches y evidentemente entenderéis que el coche de ahora no es lo mismo que el coche de 1980-1990, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos un pequeño gráfico que lo veremos posteriormente, donde tenemos una serie de protocolos, BUS, ¿de acuerdo? Donde tenemos el protocolo CAN,
donde hay una parte interesante donde está actuando, pues la parte del dashboard, la parte de EPS, la parte de navegación, audio car, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos lo que es el bus link, que también lo veremos posteriormente, aunque vamos a hablar un poquito de ello. Lo que es el bus ASF realmente es el most, ¿de acuerdo? Que también lo vamos a ver ahora, y el FlexRay, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que se compone, lo que sería la comunicación de distintos protocolos dentro de lo que sería el bus, ¿vale? Y es aquí, cada uno, pues corresponde a una serie de dispositivos. Para que tengáis en cuenta, pues hay desde la parte de los sensores, la parte del airbag, la parte de la elevación de las ventanillas electrónicas, lo que sería pues el ABS, el GPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues hasta la calefacción de los asientos o el movimiento de los asientos a nivel electrónico, ¿de acuerdo? Eso de subir y bajar el asiento o echarlo para atrás, etcétera, etcétera, que ahora hay muchísimos coches que lo tienen ya de manera electrónica, sin contar con la wifi que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿vale? Así también con el control de puertas, el arranque automático, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí os comento un poquito qué es LIN. LIN es la red de interconexión local, y aquí lo que se hace es que es una comunicación de los componentes del vehículo, digamos, más económica, ¿de acuerdo? Pues puede estar las cerraduras, las luces interiores, etcétera, etcétera. Luego tenemos el MOST. Este es un poquito más, digamos, más complicadete, y es un transporte orientado a lo que son los medios. Entonces, para sistemas de información y entretenimiento, pues las pantallas táctiles, conexiones telemáticas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que es el FlexRay. Todo esto lo vamos a ver un poquito más ampliado, ¿vale? Que es para comunicaciones de componentes de vehículos de alta velocidad, pues lo que sería la suspensión activa o la sincronización de la velocidad de crucero, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno. Luego hablaremos de CAN, por eso lo he dejado un poquito aparte. Luego, ¿qué otros sistemas de comunicación se integran dentro de lo que sería un automóvil? Ojo, hablando de automóvil no me refiero solo a coche, también me refiero a lo que sería un camión, o lo que sería un aeroplano, o un avión. Bueno, los aviones van de otra manera distinta, pero aviones pequeñitos, avionetas y tal, también son incluidas. O, ¿cómo se llaman? Camiones de estos de obra, estos grandotes, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuanto más actualizado, más modernos son, pues evidentemente, digamos que más protocolos de comunicación tienen, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que nosotros sabemos bastante bien? Pues el Bluetooth para conectar los móviles, para conectar el ordenador, para conectar un montón de cosas, ¿vale? También tenemos los puntos de acceso a internet o las wifi, ¿de acuerdo? Que eso lo tenemos bastante, digamos, instalado en los vehículos más actualizados, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué pasa con todo esto? Pues que todos estos sistemas de comunicación y la parte de lo que es el SF, el software, pues lo que hace es que hace a los automóviles más vulnerables a esos ataques. ¿Y por qué? Porque nunca se ha tenido una investigación muy exhaustiva, porque pensaban que nadie iba pues a hackear o a atacar lo que serían vehículos, ¿de acuerdo? Todo tipo de vehículos. Entonces lo han hecho bastante vulnerable a estos ataques. ¿Ahora se están poniendo medidas? Sí, ahora se empiezan a poner medidas, ahora se empiezan a hacer auditorías sobre vehículos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tíos que han empezado a investigar el tema de la seguridad, pues han comenzado a ver que hay muchos vectores de ataque, ¿de acuerdo? Sobre todo en los vehículos más modernos. ¿Qué pasaba con los vehículos del 80 o del 90? Pues que tú lo robabas metiéndole un viaje al cristal y haciendo un puente y arrancabas el coche, ¿vale? Pues en este caso, ahora esto se realiza de una manera muchísimo más tecnológica. Entonces, hay vectores de ataque en estos vehículos modernos, existen exploits que funcionan correctamente, y existen además herramientas. Claro, el ciberdelincuente, cuando sacamos una herramienta que es, digamos, útil para nosotros, el ciberdelincuente la puede utilizar para llevarse el vehículo, ¿vale? Pues esos arranques que tenemos, o esa localización, apps que tenemos con localización, que podemos bloquear el coche o desbloquearlo, o podemos abrirlo, saber dónde está, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, una vez que hay un dispositivo, por ejemplo un móvil, que te lo han hackeado, pues si tienes este tipo de aplicación, pues pueden tener acceso a la misma aplicación y pueden saber dónde está tu coche, pueden abrirlo, pueden desbloquearlo, y luego, eso sí, la manera de llevárselo pues ya dependería, ¿vale? Quiero decir, debe de haber también, puede haber
mezclado con ese ataque de ciberdelincuencia, puede haber una parte más manual. Pues la manera de cargarse, no sé cómo se hará, pues hacer un puente o utilizar algún software muy específico, aunque esos están bastante caretes y están por la Deep Web, pero muy caros, o en organizaciones de ciberdelincuencia, y poder hacerlo vía tecnológica, ¿vale? Pero ahora mismo lo que se está haciendo mucho son mezcla de ataques, es decir, abrir el coche sin que se den cuenta, o saber dónde están, hacer seguimiento, o quedarse con el código de tu llave, pero para abrirlo, ¿vale? Pero bueno, una vez abierto pueden hacer muchas cosas y lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues también existen exploits reales en que los fabricantes pues han tenido que hacer actualizaciones, retirar software de vehículos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, casos reales, pues han habido muchísimos, ¿de acuerdo? Y no, a ver, Fiat, Tesla, General Motors, ha habido muchísimos, muchísimos más. Pues desde el 2000, pues llegamos hasta el 2008, 2010, pues Volkswagen, Audi, Porsche, Ford. Y aquí lo que hacían los ciberdelincuentes, lo que fueron sobre todo contratados por los consumidores, es decir, por los dueños de los coches, pues para reprogramar centralitas, por ejemplo, y tener un coche de 100 caballos, pues convertirlo en un coche de 200 caballos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se hacía era mucho movimiento de centralita, mucho ataque a la centralita. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, antiguamente existía un dispositivo que se llamaba OBD y ahora se llama OBD2, ¿vale? Pero que lo vamos a ver también. Y luego, pues, sobre el 2004, 2005, pues Chrysler, BMW, Nissan, General Motors, pues aquí el vector de ataque fue el Bluetooth, ¿de acuerdo? Que fueron de los primercitos que lo pusieron y pues algunos dispositivos pues que se conectaban al Bluetooth pues se podían escuchar pues o conversaciones o incluso información de contactos de un móvil o de cualquier aparatito que se conectase al coche por Bluetooth, ¿vale? Eso era porque en ese caso el Bluetooth, versiones anteriores, no estaba nada actualizado, no estaba securizado, etcétera, etcétera. Pero claro, ya eran ataques directos a los vehículos. Luego, hubo también, durante el 2003, 2004, pues un grupo que se llama Inverse Path y que hackeó pues una fuente de tráfico que estaba basada en lo que sería la radio. Ya sabéis, el GPS que a veces os dice tráfico en tal sitio, ¿vale? Pues aquí lo que hizo, consiguió ir a la fuente de quien informaba el tráfico y pues cerró carreteras, desvió tráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ataque muy, muy directo. Y esto fue sobre el 2003-2004, ¿de acuerdo? Luego o sea, hubo ataques por empleados que han sido despedidos, pues hubo un trabajador pues se quedó sin trabajo y lo que hizo fue desactivar una gran cantidad de automóviles, sobre todo en Estados Unidos, y esto lo que hacía era que el coche no funcionaba, porque lo tenían a través de central, ¿de acuerdo? Entonces, pues se cargó una gran cantidad de vehículos en esa manera. Luego General Motors, aquí fueron, bueno, esto no fue un ataque, sino que fue una visualización de una vulnerabilidad, y es que vieron que cualquier ciberdelincuente podía tener el control del coche, excepto la dirección, es decir, completamente, ¿vale? Luego ha habido muchos más, pues de las últimas, pues creo recordar, no sé si por los últimos, no sé, bueno, Tesla, evidentemente, ya sabéis lo de Tesla, de acuerdo, pues que algunos, pues se podía abrir el coche, se podía abrir donde ¿cómo se llama esto? Donde se echa, bueno, donde se conecta, porque son eléctricos, donde se conectaban, etcétera, etcétera. Luego, pues Hyundai, Kia, estos, en el protocolo de alarma de seguridad, pues había una parte de las ventanillas de atrás que se podían romper sin saltar la alarma, porque habían investigado y habían visto que se podía hacer, ¿vale? Entonces también robaban de esa manera. Es decir, que se ha hecho una gran cantidad de ataques, ¿de acuerdo? Y hombre, esta gran cantidad de ataques ha hecho que investigadores y expertos en ciberseguridad basen y empiecen a hacer ya lo que sería lo que se está llamando ahora el car hacking o auditorías de seguridad sobre los coches. ¿Esto se hace en todas las empresas? No, realmente no. De hecho, hay muchos más concesionarios que venden vehículos de segunda mano que están bastante concienciados, que sí lo han hecho para demostrar la seguridad o como una manera de vender un plus adicional sobre digamos, el precio del vehículo, ¿vale? Entonces dan un adicional
y diciendo pues que te han pasado una auditoría de seguridad y que se han actualizado una serie de software, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es, digamos, la mentalización que ha habido después de todo esto. Por último, por comentar, pues en una gran cantidad de marcas sobre el 2021-2020, pues un grupo de investigadores de Cisco, o sea, una parte, en la parte legal, en la parte de estudio, pues encontró una falla en el sistema operativo de un software que había diseñado una empresa que se llama ARM. Y entonces aquí lo que hacía este software era que los sistemas de navegación de los vehículos estén conectados entre sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se podía manipular de forma remota ciertos parámetros de ese sistema operativo, ¿de acuerdo? Sobre todo la navegación por satélite, y esto lo que hacía era desembocar que podía haber una ejecución, una inyección de código, ¿vale? En remoto. Entonces, aquí lo que se podría llegar a hacer es controlar de forma remota, pues algunas funciones de ese software en los coches. ¿De acuerdo? O sea, es un ataque directo. ¿Se podría controlar lo que sería la dirección? No, pero se puede controlar partes del software. Imagínate que estás navegando con el GPS y te lo bloquean, o que estás diciendo que te vas a un sitio y te mandan a otro, o que empieza a fallarte la radio, o que la conexión Bluetooth te la desconectan, o que... Era más un tema problemático en el sentido de una desactualización o un software que es obsoleto o que en este caso no era seguro, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he puesto Flipper HackRF, etcétera, etcétera. Más Flipper ya, Flipper 0, no sé si lo conocéis. Os he puesto aquí un enlace porque lo tenéis en el rincón del hacker, en la tienda nuestra. Tenéis Flipper, HackRF ya no lo tenemos, pero el Flipper lo tenemos. ¿Y qué es lo que se consigue? Hay algunos vídeos que hemos subido también, que os lo vamos a poner en el curso para que lo descarguéis, no para que lo veáis en YouTube. Y lo que se consigue es captar o capturar el código de lo que es la llave para abrir el coche. En este caso se hace una prueba contra un Range Rover Evoque de hace 3 años, del 2018, no, 2020, 2021. Y lo que se consigue es o sea, capturar ese rolling code, o sea, ese código, y lo que se hace es capturar varias señales del código. ¿Qué pasa con la señal del código? Lo que hace en las llavecitas es que lo meten, o sea, clican en la llave, y si puedes capturar esa señal, el coche no se abre porque tú te has quedado con la señal, ¿de acuerdo? Y esa señal, claro, el conductor o el dueño del coche vuelve a ejecutar el mando porque ha sido capturado el primer código. Y en este caso las pruebas lo hice con un flipper y capturé 3 códigos de mi coche, evidentemente, y lo que hice fue probar con esos códigos y al final se abrió uno de ellos, ¿vale? Pero tienes que meter la frecuencia, tienes que meter información de la primera captura, etcétera, etcétera. O sea, es algo complicadete, pero que puedes encontrar cualquier tipo de vídeo en YouTube que te visualiza esto. De hecho, os voy a meter como parte este primer vídeo, que es un parte un poquito introductorio, os voy a meter aquí ese vídeo de YouTube, ¿vale? Para que lo descarguéis y lo tengáis. Es interesante, es un vídeo interesante porque con una herramienta que cuesta 200 euros o 200 y poco, pues lo que estás consiguiendo es abrir la puerta de un coche que en principio es actualizado, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Cuando tienes ese problema, desde el interior posteriormente se puede hacer bastantes cosas. Y lo veremos, ¿vale? Bueno, visto esta primera parte pequeñita, pasaremos posteriormente al segundo vídeo, que es el vídeo de modelos de amenazas. Pero os voy a meter aquí la descarga de ese vídeo, que lo tenéis en el canal de YouTube. Os lo voy a ver si os lo pongo por aquí, un segundito. A ver que os lo pongo. El canal es este. Es YouTube y es @tssciber. Y aquí vais a encontrar una serie de vídeos. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Fijaros, aquí tenemos coche flipper completo, ¿de acuerdo? Y es bastante interesante. Lo podéis ver aquí directamente. Hombre, yo os recomiendo que os suscribáis a mi canal, porque todos los meses sorteamos cursos y siempre es interesante, ¿vale? Siempre es interesante y además lo podéis tener aquí. Aún así, yo os lo voy a dejar por si no queréis daros de alta en el canal,
y nos apetezca entrar en YouTube, os lo voy a dejar para que le echéis una visual en la descarga de este vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente vídeo, modelos de amenaza, que ya empezamos a movernos un poquito, a ver un poquito con más claridad qué es lo que podemos hacer. ¿Vale? Venga, saludos y nos vemos en el siguiente.